Dios les bendiga a todos, hermanos, en esta mañana especial. Oro para que Dios fortalezca sus vidas, para que el Señor provea, para que el Señor supla toda necesidad. Que su presencia pueda reinar en sus corazones y en sus hogares. Padre, te pido que tu bendición esté en la vida de cada uno de tus hijos, sobre cada hermano, Señor, jóvenes, adultos, niños, Señor. Guíanos con tu espíritu, que nuestra vida no se aparte de ti, que no nos rebelemos, Señor, contra ti, sino que nos humillemos cada día y aprendamos a respetar tu voluntad. Y aunque a veces no la entendamos, como hijos tuyos, Señor, hemos aprendido a respetarla y a orar, Señor, a glorificar tu santo nombre. Bendícenos con tu palabra. En esta hora te lo pido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queremos iniciar una pequeña enseñanza con la epístola de los Filipenses y poder observar bajo el lente, ¿verdad?, acerca de esta epístola, cómo Dios se movió a través de la vida del apóstol Pablo para que llegara el evangelio a Filipos. Un dato importante es que las cartas de Pablo a los Filipenses, Efesios, Colosenses y Filemón fueron escritas desde la prisión. Pablo estaba preso en Roma y desde esa prisión de Roma escribió estas cartas, pero en particular Filipenses tiene entregado un cariño, un amor, un carisma de parte de Pablo que no vemos en otras cartas, y esto es importante que tratemos de escudriñarlo y saber qué sucedió, qué embargaba el corazón de Pablo y por qué Pablo escribió con tanto amor esta epístola. Porque al revisar la carta de los Filipenses, usted se da cuenta que va a encontrar la palabra gozo, sus derivados y algunas alusiones que se aparece 18 veces. 18 veces Pablo incide, me gozo, gócense, y aquella expresión de profunda satisfacción también que él expresaba en esa carta. No obstante, como dato también es importante que sepa que el nombre de Jesús aparece 40 veces en esa carta. Jesús, Jesucristo, mi Señor Jesús. Ahora, tenemos que darnos cuenta que fue Jesús mismo que ubicó a Pablo en Filipos. Y yo creo que esto era precisamente lo que traía a Pablo a la inspiración respecto a Filipos. No es que Jesús no inspiró a Pablo hacia esos otros lugares, pero particularmente para que Pablo llegara a Filipos, tuvo una experiencia, un encuentro, una visión, una revelación. Y esto es lo que hace realmente especial el pensamiento de Pablo cuando se inspira para escribir. Se cree que posiblemente Pablo hablaba y Timoteo escribía. Pablo dictaba y Timoteo escribía. Se cree que eso pudo haber sucedido. No estamos asegurando, pero la historia nos narra algunos eventos y se considera así por algunos escritores. Bien, quiero que leamos Hechos 16, 6 y 9. Y dice así la palabra del Señor. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Bien, aquí es donde usted le siente la pimienta y el sabor a esto. Porque, ¿qué era lo que sucedía en Pablo? ¿Y por qué ese aprecio y ese amor con que hablaba a Filipos sin mencionar lo especial que esta iglesia era con él? Y yo quiero que usted se ubique en este contexto por eso mismo. Porque qué maravilloso es cuando nos acordamos de aquellos milagros y aquellas maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida
a través de aquellas experiencias puramente espirituales donde hemos visto la mano de Dios moverse, donde Dios mismo nos ha hablado, donde hemos escuchado y hemos sentido comunicación directa de Dios indicándonos, dando una instrucción y nosotros seguimos aquella instrucción. Y el efecto de la perfecta voluntad de Dios siempre será algo satisfactorio. Y esto es lo que estaba pasando con Pablo. Cuando se inició el escrito hacia los filipenses, Pablo está embargado por todo esto que recuerda. Cómo Dios lo dirigió. En cierta ocasión iba para tal lado, pero el Espíritu le dijo a Pablo, no, detente, no quiero que vayas a Asia. Así que Pablo se regresa y en algún momento, como puede pasarle a usted, estaba Pablo en incertidumbre. Pero Dios se le mostró en el versículo 9, dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y mire lo que dice el versículo 11 del capítulo 16 de Hechos, en seguimiento, ¿verdad? Dice así, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. No había casualidad. El varón macedonio llegó a Pablo. Se le reveló en visión, según el versículo 9, y el propósito de todo esto era llevarlo a Filipos. Así trabaja el Señor. Y este es uno de los dos puntos que quiero tocar en este tema, que aunque corto pero muy significativo, es darnos cuenta de que no tenemos que correr como locos, que no tenemos que estar desesperados y estresarnos y angustiarnos. No, usted está en el Señor, usted está sostenido por el Señor y Él va a indicar, porque para muchos la gran pregunta es, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cuál es el siguiente paso? Yo le digo algo, el siguiente paso en medio de las circunstancias difíciles es Dios quien lo dicta, y vaya a buscar esa respuesta allí al altar de Dios. Por favor, trate de captar o tratemos de captar cómo Dios actúa. Pablo está siendo dirigido por el Espíritu, esto no es sencillo. A veces sentimos el estira y el encoge de Dios, a veces sentimos el no de Dios, a veces sentimos el espera de Dios. Y a veces sentimos el sí de Dios, que es el que todos queremos escuchar. Pero esto no es así nomás. Hay que saber tener ese tacto y poder captar el tiempo de Dios y ser pacientes y resistir y soportar. Al fin y al cabo, Dios nos va a sostener siempre. Así que él se ve inspirado desde esa prisión y piensa cuando está escribiendo a Filipos y se llena de gozo y de alegría. Porque esta iglesia es una iglesia especial, es una iglesia que se concibe con el dolor, porque en Filipos Pablo no recibió tanta satisfacción física o tanto situación de que se iba a sentir bien humanamente hablando. Si usted lee ese capítulo 16 de Hechos se va a dar cuenta que Pablo sufrió en Filipos, pero que fue precisamente ahí en la prueba, en la angustia, en la tribulación, que concibió esta iglesia de Filipos. Y usted se va a dar cuenta de algo que es en el fuego, en las brasas ardientes, donde los grandes propósitos de Dios salen a la luz. Entonces esto es importante, no le tema a la prueba, no se corra, no se raje en el proceso difícil, sea fuerte y permanezca, porque ahí Dios va a dar a luz los grandes milagros y las cosas preciosas que Él tiene para su iglesia que Él fundó, sus hijos que Él llamó, que Él marcó. Así que cuando Pablo estaba allí, piense en todo esto usted. Él por eso sentía este gozo. 18 veces la expresión gozo en la carta representa para Pablo algo tan maravilloso. Y 40 veces el nombre de Jesús identifica claramente que Pablo estaba siendo inspirado por el Señor profundamente. Entonces, quiero en el segundo punto hablar acerca del versículo 1 y 2 de la epístola a los filipenses, ¿verdad? Y sé que el tiempo es breve, pero quiero que también tome nota de este siguiente punto. El versículo 1 de Filipenses dice, del capítulo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo en esta ocasión se hace ver siervo de Jesucristo.
Él dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Vea cómo Pablo pone a Timoteo. Timoteo era novato, era un joven inexperto, pero vea la inclusión que Pablo le da a Timoteo. Otro aspecto importante es cómo Pablo se hace ver como siervo de Jesucristo. No así cuando miramos Gálatas 1:1 que Pablo se hace ver como apóstol. Él dice, Pablo apóstol, no por investidura ni medición humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre. Pero a los Filipos Pablo les dice siervo de Jesucristo. Porque la iglesia de Filipenses era una iglesia especial para Pablo, era una iglesia de amor, era una iglesia de fuego, de gozo. Esto es maravilloso, es como cuando usted piensa, ¿verdad?, en aquellas personas que traen a su mente alegría y satisfacción, porque han mostrado un caminar, porque andan firmes, porque están peleando la buena batalla de la fe. Entonces esto inspiraba a los siervos, esto inspira a los líderes definitivamente, cuando podemos ver gente de Dios que están allí en la prueba y uno se da cuenta que el suelo se está moviendo y está temblando recio, pero que esos siervos de Dios han dicho, voy a ver la gloria de Dios, y no se mueven, están allí, y el de repente de Dios viene y la gloria de Dios se manifiesta, y ese siervo ciega bendición, cosecha bendición y ve milagros y maravillas, y esto es precioso. También es importante ver cómo Pablo le da inclusión a Timoteo. Es importante esto, que todo hijo de Dios maduro tiene que tener un Timoteo a su lado, tiene que estar formando por lo menos a un Timoteo, porque el hijo de Dios maduro sabe que esto que tiene, que este don, que este conocimiento de Dios no puede morir con él. Tiene que entregarlo, tiene que formar nuevos líderes, tiene que formar nuevos Timoteos o Timoteas, no sé cómo usted le quiera decir o cómo usted quiera hablarlo. Pero tenemos que formar gente. Usted no puede ser un llanero solitario, un líder único y que nadie más. Usted tiene que tener a alguien a la par suya, un Timoteo formándolo. Búsquelo, agárrelo de las orejas como sea, pero tiene que estar formando a alguien, porque deben de cubrir los lugares cuando ya nosotros no estemos. Entonces, esto es característica de un líder maduro. Siempre tendrá un Timoteo a su lado. Entonces, también esto quiero decírselo, ¿qué significa Timoteo, verdad? Timoteo proviene de una palabra griega que significa el que honra a Dios. Timoteus. Timoteo era hijo de Eunice y su abuela Loida, como lo menciona 2 Timoteo 1:5. Lo importante aquí es este punto que le mencionaba: formar a alguien. No se canse de formar. Un buen hijo de Dios es un maestro siempre, es paciente, está formando constantemente. Y recuerde algo, el discípulo siempre va a captar. Y tome en cuenta este pensamiento: las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Así que las palabras del líder pueden mover al discípulo, pueden mover al Timoteo o a la Timotea, pero el ejemplo de ese líder o de ese hijo de Dios maduro va a arrastrar a ese Timoteo a formarse. Así que lo dejo yo con esas dos cosas: la madurez que mostró Pablo en las pruebas y la formación del Timoteo que él tenía, formando, inspirando a la gente. Hasta aquí reflexionar sobre esto, ¿verdad? Recuérdenlo bien, todo creyente sabio debe permanentemente formar a un Timoteo a su lado. Así que hasta aquí llego con esta pequeña enseñanza y continuaremos el próximo domingo. Dios les bendiga a todos, hermanos. Estamos en victoria. Aunque vea la prueba, usted diga: Señor, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Los muros han caído a través de todo este proceso que han hecho dirigidos por el líder de los grupos de crecimiento, y la iglesia está en victoria.
Esto sí, asegúrese de honrar a Dios, de darle honra a Él en cada momento. Dios les bendiga a todos, iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.